Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ha pasado tiempo desde que subí el primer video, pero bueno, acá estamos con una segunda entrega eh, de esta serie de reflexiones en base a lecturas. Hoy les vengo a traer un libro que, dependiendo de su postura política o su pensamiento, pueden encontrar más o menos agradable o soportable a la persona que lo escribe, porque es un libro de Guillermo Moreno que se llama En defensa del modelo. Independientemente de eso, les recomendaría que, más allá de sus pensamientos, de su postura, de su ideología, lo lean porque es un libro llevadero, es corto, tiene 280 páginas, está escrito en forma de anécdotas, si bien sigue un hilo conductor y está escrito cronológicamente desde atrás hacia adelante. Me parece que es de fácil lectura y es muy explícito en las cosas que va narrando. Se trata, en síntesis, de la propia experiencia de Guillermo Moreno siendo funcionario estatal del gobierno del 2003 al 2015. Entonces, de alguna manera son como unas memorias de su paso por la función pública. Yo lo que más rescato de este libro y el aporte que me parece interesante es que nos da una pauta de cómo se piensa, de cómo se pensó y cómo se ejecutó la política económica del kirchnerismo eh, durante los años que comprenden este libro, ¿sí? Y bajo la gestión de esta persona. A través de distintos ejemplos de conflictos particulares y de problemas a solucionar es que vamos viendo el accionar del gobierno y la idea que sustenta al accionar económico y político del gobierno en ese momento. Lo que yo veo es que a través de la acción, en la resolución de estos conflictos, se ve la idea de la economía para el justicialismo. En este sentido tiene que ver con tender a un equilibrio entre el capital y el trabajo eh, a la hora de proponer las soluciones y que todos salgan ganando, eh, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un momento de la Argentina que fue muy próspero y en el cual todos debían aprovechar ese crecimiento o esa expansión económica que estaba teniendo la Argentina después de lo que había sido el descalabro del 2001. Entonces, a través de distintos ejemplos concretos, de conflictos concretos, vamos a poder ver lo que era en acción ese pensamiento y esa planificación, ¿sí? Y esa cosmovisión del mundo económica peronista o justicialista. En el caso de, por ejemplo, un problema que hubo en cuanto a, creo que alrededor del año 2007, el aumento del precio de la carne como consecuencia del aumento del precio de la carne a nivel internacional y de la demanda internacional, ¿sí? Lo que hace que aumentan, obviamente, bueno, los precios internacionales, se exporta a mayor precio, pero ese precio se traslada al precio del mercado interno. Para solucionar ese problema, bueno, Guillermo Moreno fue en ese momento secretario de Comercio Interior, anteriormente también secretario de Comunicaciones, y también de eso va a hablar en el libro, pero bueno, yo por ahí no me voy a concentrar tanto en eso, si bien hay un montón de cosas que me parecen interesantes, sobre, por ejemplo, la reestatización del correo argentino, sobre la creación de ARSAT, ¿sí? Que es la empresa de satélites argentina, para poder colonizar una de las órbitas geoestacionarias, creo que se llama, en donde poder poner en el futuro, que luego se hizo en el 2014, un satélite, ¿sí? De la Argentina en esa órbita geoestacionaria, ¿sí? Y de ahí realizar transmisiones y demás. Bueno, conflicto de la carne entonces, se elevan los precios internacionales, eso pasa al mercado interno, y lo que se busca resolver desde la Secretaría, según nos narra el autor, es que los productores puedan seguir obteniendo, ¿sí?
un mejor precio por ese producto por el cual han trabajado y por el cual han invertido en genética, en vacunas, en comida, etcétera, pero que a la vez no impacte en la mesa de los trabajadores y el común denominador de los argentinos, ¿sí? Entonces lo que se hace es dividir el animal, la vaca, la carne, ¿sí? O esa media res en la parte trasera del animal y la parte delantera. La parte delantera, con menor tenor graso, es la buscada por los mercados internacionales o la que más gusta en otros mercados que no son el doméstico, y la parte trasera del animal con mayor contenido graso es la que se prefiere o la que va al mercado, la que se vende localmente. Haciendo esa diferenciación, a la parte trasera del animal se va a poner un precio acordado con los productores, alrededor de 15 cortes distintos de carne, en tanto que se va a liberar el resto de cortes de carne que no están comprendidos en esa selección de la parte trasera, y todo lo que es la parte delantera del animal se va a dejar liberalizado para que pueda aprovechar esta suba de los precios internacionales. Lo que se buscaba con esto era, por un lado, naturalmente darle al productor aquello que le correspondía, ¿sí? Que era la ganancia por la inversión que había hecho en el animal, pero del mismo modo tender a no elevar el costo de la canasta básica del argentino, ¿sí? Preservando su poder adquisitivo, sabiendo que la carne en la Argentina es uno de los principales productos de consumo, ¿sí? Pero este ejemplo sintetiza muy bien para mí lo que en ese momento se quiso realizar, se pensó y se realizó, ¿sí? Que es este equilibrio entre las ganancias del empresario, pero también el bienestar del trabajador. Por eso digo que la economía justicialista está muy bien retratada en este libro, porque nos habla de este equilibrio, ¿sí? Entre las dos tendencias, y qué es lo que se puede hacer ante un conflicto en estas circunstancias. Ahora voy a buscar, si ustedes me permiten, en este aparatito. No tengo el libro en físico, agradezco a mis amigos y amigas que me regalaron esto, que es un libro digital, ¿sí? Un libro electrónico, y con el cual pude leer este libro. Leo. La calidad de la carne que nos caracteriza en el mundo se basa en la importancia de preservar la diferencia de crianza y distribución. Por lo tanto, la recompensa económica se sustenta en el esfuerzo del productor por la cualidad de su animal. Lo resume el dicho popular: el ojo del amo engorda el ganado. Todo eso se diluye cuando se establecen precios fijos y uniformes en la comercialización. Hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de la homogeneización de todas las categorías, sin tener en cuenta la tensión del producto, es igualar para abajo y no para arriba. El peronismo aprendió a pararse en el punto del medio, protegiendo a las empresas, que son las generadoras de empleo. A veces lo hace bien y otras no tanto, pero los que no saben son los liberales y los marxistas con actitudes extremas. El problema no es solo tener herramientas para controlar, sino también saber usarlas. En definitiva, lo que les venía contando un poco, ¿sí? Había que preservar esa ganancia que estaba teniendo el productor por la crianza y por la disparada de los precios internacionales, ¿sí? Pero tampoco se podía dejar de beneficiar al trabajador, o a la clase media o media baja o la clase baja argentina con el precio de la carne, lo cual me parece un ejemplo espectacular sobre esta concepción de economía justicialista, ¿sí? Luego tenemos algunos ejemplos de otros conflictos que más bien también detallan, nos hablan de algunas situaciones un poco más entretenidas, pintorescas, graciosas, ¿sí? Hay una que tiene que ver con la empresa Quilmes, que no se quería adecuar a la no suba de precios que había decretado en un momento el gobierno. Esta empresa no se quería adecuar, lo visitan a Moreno en su despacho, diciendo que a través de la suba de precios lo que querían era agrandar la planta productora de la empresa, ¿sí? de Quilmes. A lo cual él les dice, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que es la versión de la persona, ¿sí? que nosotros estamos leyendo. ¿Usted pretende que los consumidores argentinos le financien la expansión de su planta? Le pregunté en primer lugar. Señor,
En el sistema capitalista, las inversiones se realizan para bajar los costos. Por lo tanto, es un contrasentido que quiera aumentar los precios para hacer la inversión. En definitiva, una inversión se hace para bajar esos costos, ¿sí? Esta persona pretendía aumentar los precios, ¿sí? Como excusa para agrandar la fábrica cuando se trataba de un mecanismo totalmente al revés de lo que estaba diciendo. Si leen el libro van a ver que esta situación termina con la empresa accediendo porque sabía, digamos, que el planteo de suba de precios no estaba justificada en base a los costos que habían presentado, y se terminó arreglando con el gobierno, que además el gobierno pudo así, además, teniendo el ejemplo de Quilmes, que era la líder en el sector, convencer al resto, sí, de acompañar ese congelamiento de precios por ese momento. Tenemos, además de estos ejemplos que tienen que ver más con conflictos puntuales económicos, para quienes quieran saber más sobre el conflicto del campo en el 2008, ¿sí? Y lo que fue todas las disputas con las retenciones. Hay algunas cosas en las que no me voy a detener, pero bueno, lo menciono al pasar. Cuenta la interna del gobierno en cuanto a las posturas de las retenciones móviles, como según él, Lustó, que a la sazón ministro de Economía de ese momento, utilizó una serie de trabajos y diapositivas que había presentado Moreno sobre la inviabilidad del porcentaje de las retenciones, ¿sí? Tergiversándolas, diciendo que esa iba a ser la propuesta que se iba a hacer desde un sector del gobierno, del sector de Moreno, presionando para que se apruebe su proyecto de retenciones móviles. Hay una interna, porque también Lustó dice que hay que aplicar a todos los productos agrícolas estas retenciones móviles. Otra parte del gobierno, en la cual está representado Moreno, habla solo de aplicárselo a las oleaginosas o a la soja, ¿sí? Entonces ahí hay una interna interesante que termina con el resultado que todos ya sabemos, que es el no acompañamiento del vicepresidente de ese momento y el primer golpe político importante para el kirchnerismo, sobre todo de cara al futuro. Pero algo interesante también ahí es el análisis que hace Moreno sobre la composición de esa oposición del campo, ¿sí? En cuanto a, bueno, esto que se dijo siempre, no es lo mismo la sociedad rural que la Federación Agraria, que CARVAP, o las distintas agrupaciones de productores medianos y chicos. En ese sentido, el mea culpa que hace Moreno de ese momento es decir, bueno, nosotros no supimos cómo convencer a los pequeños y medianos productores sobre nuestra política de gobierno y que ellos terminaran uniéndose a lo que era en definitiva un pedido de los sectores concentrados, o como él lo dice, de la oligarquía, ¿sí? De alguna manera los errores del gobierno fueron haciendo que intereses que no son los mismos y que no son solidarios entre sí porque son excluyentes, los de los pequeños y medianos productores con los de los intereses concentrados del campo, terminaron juntándose en contra del gobierno cuando en definitiva no afectaban tanto a esos pequeños y medianos productores, sino a los más grandes. Y el gobierno no pudo desandar eso para poner de su lado a los pequeños y medianos productores. Algunos otros ejemplos de cómo actuó el gobierno en estas gestiones, un poco más adelante, después de la crisis del 2008, ¿sí? Donde se resiente mucho la economía mundial, obviamente, es el caso de la General Motors, que había parado, ¿sí?, la ampliación y la creación de una nueva planta en la Argentina, justamente porque de la casa matriz, que se ubicaba creo que en Estados Unidos, ese dinero que iban a utilizar para la planta acá, debían remitirlo a la casa matriz por esta serie por este colapso de la economía mundial, ¿sí? La casa matriz estaba pidiendo ese dinero para sostener, en definitiva, la compañía, ¿sí? Y no realizar nuevas inversiones. El Estado argentino le presta en ese entonces, en ese momento, y en vistas de esto, 200 millones de dólares, si no me equivoco, a la firma General Motors para continuar
haciendo la fábrica, ¿sí? Y es un préstamo que, antes de que, por lo que cuentan acá, antes de que se cumpla el plazo para, para vencer ya había sido devuelto, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo del Estado argentino ayudando a una multinacional, ¿sí? Él dice, bueno, por ahí algunos me lo criticaron en su momento, pero en definitiva yo no lo hacía por los gerentes de o los accionistas de la General Motors, sino por los obreros de SMATA. Lo cual me parece interesante, ¿sí? Vuelve a poner también el eje de que la economía o la economía política o la política económica justicialista busca un equilibrio entre el capital y el trabajo y si para mantener los puestos de trabajo y el mercado interno es necesario, no sé si subsidiar, pero ayudar a una firma internacional que en definitiva en ese momento estaba migrando sus activos a otro lado, bueno, se lo ayuda, ¿sí? No es una contradicción para el gobierno peronista. Además de los ejemplos concretos sobre cómo iba actuando, cómo iba planificando y ejecutando el gobierno peronista, me parecen interesantes algunas reflexiones que intenta hacer el autor sobre algunas características de la economía peronista, de la economía argentina, características que empezaban a hacerse cada vez más visibles en ese momento y que naturalmente obstaculizaban el crecimiento y el desarrollo del país y que aún hoy en día no están saldadas. Entre ellas hay una que tiene que ver con la competitividad, ¿sí? Del precio de los productos argentinos en el mundo. Él narra una serie de viajes comerciales que empiezan a hacer con distintos empresarios representantes de pymes, a Brasil, a Indonesia, a Vietnam, a Emiratos Árabes Unidos, en los cuales, si bien es positivo la serie de negocios que empiezan a florecer entre los empresarios y los receptores de esos productos, ya sean materias primas o manufacturas, en esos países del mundo, más allá de la llegada a esos mercados alternativos de los productos argentinos, se empieza a ver que los precios les empieza a costar competir, ¿sí? Con los precios que vienen de otros lados. Y esto tiene que ver un poco con el costo que significa la energía en nuestro país y con ciertos fenómenos que empiezan a ocurrir también en el mundo, ¿no? Hace un análisis que me parece que está bastante interesante, sobre todo para quien no tiene idea, y está bueno para después naturalmente seguir investigando, seguir leyendo para quien le interese, sobre cómo Estados Unidos, a mediados de los años 2000, un poco antes de la crisis del 2008, a partir de la explotación del shale oil y el shale gas, que es la explotación de reservas de petróleo y de gas no convencionales a través de la técnica del fracking, que es básicamente a través de agua y arena que fluctúa por abajo de la superficie y hace salir ese gas y ese petróleo, logra abaratar en un tercio los costos de energía, con lo cual también empiezan a ser empieza a afectar la economía, por ejemplo, europea, ¿sí? En términos de competitividad de los productos que podían ofrecer esa industria europea con los norteamericanos, ¿sí? Esto me parece interesante porque es el mundo en el cual también cuenta que los productos argentinos se insertan en esos mercados alternativos. Entonces tenemos un Estados Unidos que abarata mucho su energía, no así en el caso de la Argentina. Algunas de estas preguntas están dando vueltas a lo largo del libro y me parece interesante para quien quiera adentrarse más en aquellos problemas o obstáculos que tiene la economía argentina y que todavía no ha podido saldar, ¿sí? Muy bien explicados, por cierto, y bastante sencillos. También vamos a encontrar a lo largo del libro algunos episodios que tienen que ver con las disputas con el diario Clarín, en algunas por el informe sobre la adquisición de papel prensa que desentraña el gobierno en ese momento, que tiene que ver con la acción fraudulenta y aprovechando el terrorismo de Estado de el grupo Clarín, La Nación y el diario La Razón, ¿sí? Para hacerse de papel prensa, que es el único fabricante de papel celulosa para diario en la Argentina, para periódico en la Argentina, ¿sí? Que es una empresa que los mismos dueños se suministran el papel muchas veces por debajo del costo, ¿sí? Y aprovechando su posición de únicos accionistas,
para proveerse ese papel más barato que en el mercado. Y en ese momento, particularmente estos años 2000-2010, en tanto que ellos se proveían el papel de esa manera, otros diarios o diarios de menor tirada lo tenían que hacer importándolo, con lo cual obviamente los costos para esas empresas subían, ¿sí? Por un lado, ese conflicto por papel prensa, por un informe que presenta el gobierno, desentrañando con documentos nuevos lo que fue la adquisición de papel prensa por parte del Grupo Clarín y La Nación. Y por otro lado, los conflictos que tienen que ver con la representación que empieza a tener el Estado, con un 9% de las acciones, en el Grupo Clarín, a través del ANSES. En el 2009, lo que eran las AFJP, o lo que administraban los fondos de las jubilaciones, que eran privadas, tenían como fondo patrimonial acciones del Grupo Clarín, un 9%. Al estatizarse la AFJP y pasar a depender del ANSES, el Estado comienza a tener, digamos, participación en las asambleas del Grupo Clarín. Eso naturalmente, con la relación tensa que tenía el gobierno con el grupo de medios, obviamente genera toda una situación que todos ya sabemos, los que lo vivimos o medianamente escuchamos hablar de ello, y estas situaciones están bien desarrolladas y bien detalladas en este libro. Termina, después de haber hablado del rol de esta persona, de Guillermo Moreno, de su rol como secretario de Comunicaciones y secretario de Comercio Interior, en el último cargo que le toca desempeñar a él, que es de 2013 a 2015, como agregado económico en Roma, ¿sí? En Italia. Y ahí continúan una serie de misiones comerciales que continúan haciendo en línea con lo que se venía haciendo en Brasil, en Indonesia, en Vietnam. Digamos, llevar esos productos argentinos al país de la península itálica. Y además cuenta, bueno, quizá esto más a modo de anécdotas o, bueno, de vuelta, comentarios más coloridos, ¿sí? O datos de color, o anécdotas que tienen que ver más con lo personal, ¿sí? O con situaciones cotidianas. Y en ese sentido nombra sus reuniones con el Papa, ¿sí? Con el Papa Francisco, elegido en ese año del 2013, su participación en lo que fue el armado del Partido por la Paz, que muchos recordarán, en el cual participó Diego Maradona. Bueno, también se narran algunos episodios de encuentro con el número 10, que ya venían de sus misiones comerciales en las cuales habían ido a Emiratos Árabes Unidos, donde en ese momento Maradona estaba dirigiendo, como muchos recordarán. Bueno, en definitiva, esto es una breve síntesis de lo que es este libro. Vuelvo a insistir, me parece muy interesante, más allá de la afiliación ideológica o política que tengan, para entender un poco, obviamente junto con otras lecturas, lo que fue el proceso o el gobierno que se situó en el poder del 2003 al 2015, cómo visualizaba la sociedad, cómo visualizaba la resolución de conflictos y cómo visualizaba la economía en relación de defender tanto las ganancias del sector empresario en la justa medida en que no repercutieran en el bienestar del promedio de la población, ¿sí? Entonces tenemos a este gobierno justicialista marcando un equilibrio entre el capital y el trabajo, ¿sí? Y sobre todo me parece que haciendo camino al andar, no desde una ideología ni desde una posición dogmática, sino aprendiendo de cada conflicto en particular, ¿sí? Y adaptando a las circunstancias las propuestas, siempre en vista de esto, del equilibrio entre ambas partes de la economía, en definitiva, ¿sí? El empresario y los trabajadores, y el Estado como articulación de esa relación. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otra lectura pensada.